Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 3 esta noche. Estoy leyendo de Nueva Traducción Viviente esta noche. Quiero predicar sobre tu siervo te está escuchando. Después de la Segunda Guerra Mundial, los puestos de trabajo eran escasos. Una rara oportunidad de empleo se hizo disponible en una ciudad. Una compañía local de telégrafos estaba buscando a alguien con habilidad de comunicación y experiencia con código Morse. Un hombre sin trabajo vio la publicidad en un papel, en una noticia, y fue a donde estaba la empresa. Literalmente estaban cientos de personas ahí buscando el mismo trabajo. Entonces el Señor fue al recepcionista, dio su nombre y pensó: ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Mira toda la gente, todos igual están buscando este trabajo, detrás de este trabajo. ¿Cómo puedo competir con ellos? ¿Cómo puedo distinguir mi vida entre ellos? Entonces, justo en el momento en que el hombre decidió irse, escuchó algo que lo hizo cambiar de opinión. Se levantó de su asiento y corrió a través de la puerta que se identificó como la oficina de entrevistas. El administrador ejecutivo salió al vestíbulo y dijo: todos muchas gracias por venir hoy. Apreciamos su tiempo y su disposición a trabajar aquí. Lo siento, el puesto acaba de ser cubierto. Ante esto, toda la gente comenzó a quejarse, exigieron saber por qué. El ejecutivo respondió y dijo: a partir de temprano esta mañana, le hemos estado comunicando un mensaje a través del sistema de megafonía en código Morse. El mismo mensaje se repitió una y otra vez. Este era el mensaje: cuando escuchen este anuncio, por favor, entren a la habitación claramente marcada como la oficina de entrevistas. El administrador continuó: este hombre que elegimos contratar fue el único que lo escuchó e interpretó. Déjame decir, nuestra historia nos muestra la verdad de la naturaleza humana, que a veces batallamos para escuchar. En el texto que vamos a leer esta noche, vemos a Dios hablarle a un joven que se llama Samuel. Y de esta manera poderoso, déjame decir, cada uno de nosotros podemos aprender de Samuel, escuchar y interpretar lo que Dios quiere decirnos esta noche. Vamos a mirar 1 Samuel capítulo 3, versículos 8 hasta 10. Dice así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Primeramente quiero enfocarme en que Dios habla. En nuestra historia nos recuerda que Dios tiene una voz, que Dios tiene un deseo para hablar con nosotros en este lugar. Versículo 8, el Señor llamó por tercera vez. En nuestra historia vemos que Dios habló a Samuel 3 veces, estirando su voz hacia Samuel. ¿Cuántos saben en este lugar que Dios es una persona persistente? Él está llamando a nosotros. Él está llamando a nosotros para decirnos algo. Él está llamando para comunicarse con Samuel. Igual Él se quiere comunicarse con nosotros. Las personas
normalmente no hablan a menos que tienen algo de significado para decir. Igual Dios tiene algo de significado para compartir con nosotros en nuestra vida. Algo que Él nos quiere mostrar, revelar, dirigir en nuestra vida. Nos recuerda esta historia. ¿Cuánto Dios quiere hablar a nosotros? 3 veces. Él está interesado en una relación con nosotros, que involucra comunicación con nosotros. Esto es el cimiento de la relación que Él tiene con nosotros. No puedes tener una relación con cualquier persona sin comunicación. Una persona ciega tiene su manera en cómo hablar con las personas. Una persona sordo o mudo tiene su manera en cómo hablar y comunicar con personas, porque es algo natural de nosotros, que tenemos que tener alguna manera en cómo comunicarnos con los demás. Nos recuerda que tanto Dios tiene paciencia con nosotros. ¿Cuánto sabe que no podemos saber lo que alguien piense, la opinión de alguien, lo que quieren a través de telepatía? Tenemos que soltar palabras para que otros puedan escuchar lo que nosotros estamos pensando. Igual Dios quiere soltarnos palabras y nosotros a Él. Jeremías 33:3, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Por eso la Biblia nos muestra cómo creyentes alabar y adorar a Dios, soltar palabras hacia Él, en oración levantar nuestras voces y hablarle a Dios, no simplemente pensar en nuestras oraciones, pero soltarlos a través de nuestra boca. Por eso nos enseña qué tan importante es leer las palabras del Señor, conocer la voz de Dios para nuestra vida, diferentes vías en cómo Dios se puede comunicarse con nosotros y nosotros con Él. Segundamente, el segundo lección que nos muestra es que Dios está dispuesto a intentarlo más de una vez. Porque es paciente hacia su pueblo. Él trabaja y obra con nosotros al nivel donde nosotros estamos. Segundo Pedro 3, al contrario, es paciente por amor a ustedes. Sabemos que Jesús se sentó a comunicarse con los pecadores. Imagínate, Dios en la carne, Rabí, hablando con pecadores, personas que no conocen la palabra de Dios. Él habló al nivel que ellos entendían. Igual Él habla a nosotros, a nuestras mentes limitadas, de una manera que podemos entender. Constantemente a través de la Biblia vemos un Dios justo, pero no simplemente un Dios poderoso y justo, pero un Dios misericordioso que repara lo que fue dañado en nuestras vidas de la manera que podemos entender. Él quiere que nosotros conocemos a Él. Dios está dispuesto a visitar y revisitarnos porque Él tiene revelación para nosotros. Él tiene entendimiento de quién es el Señor para nosotros. Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy en la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Eso nos enseña el aspecto de relación que Dios tiene con nosotros. No simplemente dejas que cualquier persona entre a tu casa. Tienes que tener confianza que conoces la persona, conoces los motivos de ellos y luego abres la puerta y permites que ellos entren. Quiere decir que son transparentes en lo que ellos tienen que mostrar. Significa aquí esta revelación para nosotros, que nosotros a veces vamos a tener cuestiones, dudas, malentendidos, y Dios está diciendo, pues abre la puerta. Déjame que yo entro y podemos hablar como amigos. Me puedes hacer las preguntas, las dudas que tú tienes y voy a responder. Isaías 1:18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Dice el Señor. Nueva Versión Internacional dice,
vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Otra versión en inglés dice, vamos y discutamos de los asuntos, dice el Señor. En otras palabras, Dios simplemente quiere hablar con nosotros. Si estamos enojados con Él, si tenemos dudas, si no conocemos por qué la vida fue esto, y Él nos va a responder. Segundamente, Él quiere darnos dirección. Isaías 30:21, tus oídos la escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o la izquierda. Dios quiere guiarnos hacia su voluntad, a las bendiciones que Él tiene para nosotros, al favor que Él tiene para nosotros. Entonces Él va a intentar más que una vez para hablar con nosotros. Imagínate si Samuel no contestó la tercera vez, ni el cuarto, ni el quinto vez. Pero Dios estaba dispuesto. Samuel, Samuel, Samuel otra vez. Samuel, contéstame, yo tengo algo para tu vida. Es importante para que nosotros conocemos que Dios todavía habla hoy en día. Él no ha cambiado. Es el mismo Dios ayer, hoy y para los siglos. Y la historia que encontramos Samuel con Dios nos muestra qué tanto Dios desea hablar hacia nosotros. Habló con este hombre joven de 12 años. Entonces nos dice que en la edad no importa, Él quiere hablar con nosotros. Dios llamó a Moisés a los 80 años. Éxodo 3:4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Lo vemos en el ministerio de Jesús, de lo que Dios habla con las personas. Él habló con los pobres, habló con los ricos, habló con los religiosos, habló con los enfermos, los leprosos, las personas que más odiaban a Cristo. Él habló con ellos. No fue ningún grupo que Jesús no tenía miedo. Él se acercaba a cualquier persona. Él se acercaba a los gobernantes, a los servidores, a los esclavos. Él hablaba con cualquier persona. Y eso nos muestra que Él está dispuesto a hablar con nosotros en este lugar. Cada persona en este edificio, Dios quiere decirte algo de significado para tu vida. Entonces vamos a hablar de nuestra parte, el siervo que está escuchando. Cada persona es capaz de escuchar de Dios, pero nuestra historia nos da unas lecciones en cómo podemos afinar nuestro oído para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 9. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. 3 partes de este versículo nos enseña cómo podemos escuchar de Dios. Señorío, escuchar y servicio. Señorío significa que Dios está en una posición correcta en tu vida. La palabra señorío significa encima o sobre alguien más. Quiere decir que tiene una autoridad sobre nuestra vida. Y cuando hay alguien de autoridad que habla a nuestra vida, estamos atentos. Alguien que no puede escuchar a Dios muchas veces es por el orgullo que detiene la voz de Dios. Piensa en la historia de Nabucodonosor, que no escuchaba a Dios correctamente. Hasta que fue humillado delante de Dios, pudo escuchar a Dios. Hablaba con Dios, pero no escuchaba correctamente porque su orgullo doblaba y retorcía lo que Dios estaba diciendo. Para algunos puede ser tu familia, las influencias en tu vida, personas que jalan hacia tu atención, que son tu señorío. Ellos deciden lo que pasa en tu vida.
Ellos dirigen lo que pasa con tu vida. Es muy difícil escuchar a Dios cuando alguien más está controlando tu vida. Cuando das acceso a alguien más en tu vida, menos a Dios. Otros puede ser el dinero, carrera, pasatiempos, inversiones en diferentes asuntos de la vida, carrera, pasatiempos de diferentes tipos. Segundamente, tenemos que escuchar. Escuchar significa una elección deliberada. En otras palabras, buscar cómo podemos escuchar a Dios. Tomar ciertas decisiones para que podamos escuchar a Dios. Apagar otros sonidos en nuestra vida para que podamos enfocarnos en lo que Dios nos quiere decir. Elí en la Biblia animó a Samuel a cambiar el tono de su oído para escuchar la voz de Dios. Salmos 49, versículo 4 dice: escucho con atención muchos proverbios. En otras palabras, estás haciendo una decisión, una elección para escuchar lo que Dios tiene para usted. Muchas de las veces perdemos la oportunidad de escuchar de Dios porque realmente no estamos escuchando. Estamos en el teléfono, estamos viendo videos y películas, distracciones, estamos llenos de estrés y todo tipo de noticias y todo tipo de ruido en nuestra vida, menos la voz de Dios. Es una decisión que tenemos que hacer. Es una decisión que tenemos que, con intención, abrir las puertas para que Dios pueda hablar a nuestra vida. Apocalipsis 3:20 otra vez dice que Jesús está a la puerta, llamando a ver si escuchamos. Y si abrimos, en otras palabras, si escogemos abrir y escuchar, es ahí cuando Él nos va a hablar. Samuel pensó que era Elí que le estaba llamando. Igual es posible que a veces no reconocemos que es la voz de Dios. Igual es posible que escuchamos la voz de Dios y decimos: ese voz loco, ese fue mi abuela del pasado. Eso fue mi papá del pasado, las cosas que él dijo. O eso fue mi hambre, o fue algo mal que comí. Pero la verdad es que podemos perder la dirección de Dios si no paramos y escuchamos la voz sutil en nuestra vida. Yo me recuerdo una vez, yo compartí con los hombres serios esta mañana, que una vez yo estaba apurado haciendo diferentes cosas, arreglando la iglesia, me fui caminando, tenía que cumplir unas citas, yo y mi esposa, entonces fui caminando rápido, puse mis audífonos y estaba caminando, escuchando unas cosas ahí, y de repente Dios me dijo: ¿sabes qué? Párate. No, tengo que hacer unas cosas, y me arranqué, y pasé un señor, de repente miré su cara, y Dios otra vez dijo: párate. Estaba caminando con su perro y me fui hacia adelante. Luego, cuando llegué a la casa, me recordé del Señor y me recuerdo que, ¿sabes qué? Era Dios que me estaba parando. Era Dios que me estaba deteniendo, pero yo no quería hacer caso. Y no sé qué pasó con ese señor. Quizás que Dios le quería salvar, quizás que Dios quería llamarlo así a la iglesia, a la voluntad de Dios, pero yo estaba tan ocupado, tan lleno con estrés, con cosas que yo tenía que hacer, que no hice caso a la voz de Dios. ¿Qué es lo que está deteniendo la voz de Dios en tu vida, cristiano? ¿Qué es lo que está causando que no eliges escuchar y poner atención a lo que Dios tiene para ti? Tercera, servir. Si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que ser dispuestos a hacer lo que Él nos dice. Habla, que tu siervo escucha. Quiero enfocarme en la palabra de siervo. Quiere decir que soy dispuesto a ser, yo soy este tipo, este es mi título, esta es mi posición y estoy dispuesto a hacer
lo que el amo dice. En otras palabras, mándame, diga lo que quieres para mí. Para pedirle para direcciones de Dios y no hacer caso, es algo deshonesto. No eres capaz de escuchar lo que Él quiere decirte si no estás capaz de hacer lo que Él va a decir. Mateo 13, versículo 12, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Piensa en el rey Saúl. Conoció la voz de Dios, escuchaba la voz de Dios a través de su pastor, a través de Dios mismo. Pero llegó el punto cuando desobedeció el mensaje de Dios y perdió todo lo que él tenía. Primero Samuel 16, 14 dice: ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Déjame decir, personas aquí en ese lugar, si quieres escuchar la voz de Dios, hay una responsabilidad que tenemos a responder. No estoy aquí porque ignoré la voz de Dios. Estoy aquí porque tenía que responder. Dios me habló y respondí. Muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero pierden todo y no tienen ningún ingrediente requerido. Algunos es el orgullo, como les dije. Segundo Reyes 5:11, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir y recibirme. Hay muchas personas que en esa misma actitud. ¿Quieres sanidad? ¿Quieres que Dios te da un avance? Te da direcciones y dices: ¿quién soy yo, Dios? ¿Quién piensas que soy yo que voy a hacer tal cosa? Y personas que quieren recibir dirección de Dios van al pastor, van a su esposo o esposa, van a Dios y no quieren hacer caso. Piensen que ellos saben mejor. Déjame decir, eso es lo que necesitamos en la vida: humillarnos y buscar la dirección que Dios tiene para nuestra vida. Ese tipo de persona busca cada excusa para no actuar cuando escuchan la voz de Dios, porque son orgullosos. Para otros es un tema de escuchar, simplemente oír, porque se han desconectado de la voz de Dios tanto tiempo. Ahora cuando escuchas la voz de Dios ya no lo puedes discernir. Es como prender un radio en las estaciones equivocados, nomás se escucha ruido raro y no sabes lo que está diciendo la persona porque no está en la estación correcto. Igual personas tienen mucho ruido en sus vidas, muchas voces en la vida y no pueden discernir cuál es la voz de Dios. Tienes que parar y buscarlo. Personas que han parado de orar, pararon de escuchar la voz de Dios. A veces es un tema de servicio, servir a lo que Dios pide de ti. Realmente escuchas la voz de Dios, pero no quieres hacer lo que Él está pidiendo de ti. Mateo 16, 24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Cuántas personas en nuestro mundo escucharon las mismas palabras de Dios? No lo están haciendo. Llamado de Dios te va a costar, no te voy a mentir. Llamado de Dios te cuesta tu propia confianza en tus propios esfuerzos. El llamado de Dios cuesta relaciones, abandona ciertas personas en la vida porque ellos detienen lo que Dios tiene para ti. Quizás dinero y oportunidades de dinero. Quizás oportunidades de ser cerca a ciertas personas que deseas en la vida. Dios dice, abandónalos, busca lo que yo tengo. Muchos no lo hacen porque no les gusta lo que dice la voz de Dios. Últimamente vamos a hablar de audiencia y declaración.
Samuel tenía que escuchar la voz de Dios, porque él iba a ser el orador de Dios, profeta. Sus palabras iban a alterar el futuro y dirección de naciones y reyes. Primero Samuel 16:13, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que habría traído y ungió a David con el aceite. Samuel, por la voz de Dios, llegó a David y lo ungió como rey. Cambió en dirección de nación de Israel. Eso quiere decir que la voz de Dios, cuando Él habla a nosotros, quiere tener un impacto positivo en el mundo. Un impacto en tu familia, un impacto en tu propia vida, un impacto positivo en tu familia para lo mejor. Mientras nuestra iglesia está creciendo, hay una gran necesidad que otras personas, no solamente el pastor, no solamente la esposa del pastor, no solamente el número 1 discípulo en la iglesia, pero varias personas empiezan a ser sensibles a la voz de Dios. Empiezan a servir la voz de Dios, empiezan a escoger, empiezan a bajar su orgullo para que Dios pueda cambiar el curso de otras personas. Piensa en eso. Samuel cambió el curso a través de dirección de la voz de Dios en su vida. Cambió el curso de vidas de otras personas. Elevó un pastorcito con ovejas hacia un rey. Quitó un rey de su posición y lo echó fuera del reino de Dios y perdió toda su herencia. Gran poder a través de la dirección de Dios, a través de nuestras vidas. Tenemos que ser sensibles para que podamos tener un gran efecto en este mundo. Pero la efectividad de Samuel y su mensaje solamente era porque tenía capaz de escuchar la voz de Dios. En otras palabras, el peso de sus palabras era porque tenía el peso de las palabras de Dios a través de su vida. Primero Samuel 3:19 dice: el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. No porque Samuel era un gran pastor, profeta, visionario, pero porque estaba conectado al Señor, sometido. En otras palabras, para nosotros, para ser un gran cristiano, para ser un cristiano con gran efecto, tenemos que ser conectados a la voz de Dios. El resultado, su vida creció y creció porque él estaba en servicio al Señor. El Señor estaba con Samuel mientras crecía. Cada uno de ustedes en este lugar, déjame decir, no puedes imaginar lo que Dios puede hacer con tu vida en 5 años, en 10 años, en 30 años, si Dios espera para recoger la iglesia. Dios tiene una ruta que tú pienses es imposible. Dios tiene un camino para nosotros que ninguno de nosotros es capaz de hacerlo, pero cuando nosotros sometimos a la voz de Dios, ahora es diferente asunto. No simplemente es para Samuel esta noche, pero es para cualquier persona que hace igual como Samuel. Puedes escuchar la voz de Dios y puedes tener una voz de influencia a medida que estás sintonizado con Dios. Puedes ser detenido de Dios cuando Dios te habla, así como yo estaba caminando, Dios me estaba llamando. Dios te puede parar ahí en tus caminos, mostrarte peligro, mostrarte oportunidades así a tu lado, pero solamente si escuchas la voz de Dios. Puedes estar listo en adelante para hacer decisiones difíciles en tu vida y puede parecer como algo normal para ti, porque estás escuchando a Dios. Puedes tener la guía de Dios en tu matrimonio, con tus hijos, con tus amistades que escoges, en tus finanzas, en ministerio.
matrimonios en este lugar, quizás que Dios te está hablando. Si escuchas, puedes salvar tu matrimonio. Puedes hacer crecer tu relación con tu esposo, esposa en este lugar. En tu dinero, Dios te quiere guiar en los asuntos financieros. Te quiere llevar en bendición, favor, voluntad de Dios para tu dinero. Pero tienes que escuchar. Puedes tener una dimensión sobrenatural que cuando tú hablas, personas escuchan y dicen, ¿sabes qué? Esa persona está hablando, vamos a hacer caso. No como el cristiano que habla o el familiar que habla y nomás dicen promesas pero nunca cumplen. No estoy hablando de una palabra que tú sueltas en tu familia y cuando tú dices que hay un infierno, ellos creen. ¿Sabes que tenemos que creer? Cuando tú dices que hay una voluntad de Dios para nuestra vida, que tenemos que aceptar y perseguir, ellos miran y dicen, ¿sabes qué? Es verdad, tenemos que hacerlo. Pero en ese lugar tenemos que ser siervos que están escuchando a Dios. Es todo lo que yo tengo. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos en este lugar. Habla, que tu siervo está escuchando. Déjame decir, Dios habla al pecador. Dios llama cuando nosotros estamos en pecado. Dios manda mensajeros. La palabra predicador quiere decir heraldo que carga un mensaje del rey. Y eso es lo que somos esta noche. Tengo un mensaje del rey que dice, arrepiéntense de nuestros pecados para que podamos ser salvos. Dios nos ama tanto que Él nos quiere salvar de nuestros pecados. Ese es el mensaje, esa es la voz de Dios. Que abandonamos nuestro pecado y buscamos el camino que Él tiene para nosotros. Estás aquí y dices, pastor, yo quiero responder a esa voz. Yo me quiero arrepentirme de mis pecados, dejarlos hacia atrás y buscar lo que la voz dice para mi vida. Quiero que hagas algo, levanta tu mano rápidamente en este lugar. Dice, soy yo, pastor, yo quiero cambiar, yo quiero buscar la esperanza de Jesús. Ahora, cristiano, cada uno de nosotros somos capaces de ser conectados a Dios. Para nuestra vida personal, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos y últimamente para nuestra nación. Conocer lo que Dios quiere hablarnos, pero tenemos que escuchar, tenemos que ser abiertos, tenemos que sentir la responsabilidad y obedecer lo que Dios va a decir. Que Dios no permite que para de hablarnos, que Dios no permite que nosotros paramos de responder a su voz y nos para hablar. Déjame decir, esta noche vamos a venir a este altar y clamar a los cielos y decir, Dios, tu servidor está dispuesto. Habla. ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Cuál dirección quieres para mi vida? ¿Cuáles decisiones quieres que yo tomo? Lo hacemos cuando nosotros hablamos al Señor. Seamos humildes y recibimos lo que Él quiere. Vamos a ponernos de pie en este lugar. Vamos a venir a estos altares. Vamos a buscar un lugar donde podamos hablar y orar con Dios y enviarle los diferentes